El objetivo más importante de este canal de Psiquiatría para Todos es poder disminuir el estigma que hay cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de los trastornos psiquiátricos y reducir la brecha tan amplia que hay entre los profesionales de la salud mental y la comunidad en general, de tal manera que la psiquiatría pueda ser para todos. Y hoy te quiero compartir prácticamente 5 mitos acerca de la psiquiatría. Mito número 1, la psiquiatría es solo para las personas que están muy mal. Y ese comentario lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando se le propone a alguien, no sé, un médico le propone a un paciente, un psicólogo le propone a un paciente acudir con un psiquiatra. Por lo general dicen, es que yo no estoy tan mal. Y asociamos de alguna manera la psiquiatría con estar muy mal. Y la realidad es que no es así. A veces incluso asociamos a la psicología con casos leves y la psiquiatría con casos graves, y la realidad es que eso tampoco es así. ¿De qué depende si el más adecuado para atender determinada condición es un psicólogo, un psiquiatra o un psicoterapeuta? Y ya hablaremos más adelante de esta diferenciación. Prácticamente depende del diagnóstico. Hay condiciones que, acorde a la evidencia, sí o sí van a requerir un manejo psicoterapéutico por un psicoterapeuta, un manejo psiquiátrico que muchas veces implica la toma de algún medicamento o algún acompañamiento psicológico. Así que depende del diagnóstico. Por lo general, el diagnóstico se hace en la primera consulta o en las primeras consultas, si es que se requieren estudios adicionales, y permiten entender qué tratamiento se necesita. Para la mayor parte de trastornos psiquiátricos que se encuentran en los manuales diagnósticos que conocemos actualmente, va a requerir un psiquiatra, por lo menos para evaluarlo cuando menos una sola vez. Pero si estamos hablando de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de una depresión moderada o grave, o una depresión con características psicóticas, un trastorno de ansiedad generalizado o los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, sí o sí van a requerir un manejo psiquiátrico o cuando menos una evaluación psiquiátrica. Hay algunas condiciones que quizás no requieran necesariamente un medicamento o que el manejo psicoterapéutico sea muy competitivo o prácticamente parecido a la eficacia del manejo farmacológico. Ejemplo de eso, trastorno obsesivo compulsivo, que ya también hablaremos de eso, pudiera tratarse con psicoterapia. El trastorno límite de personalidad, sin duda el primer tratamiento o el gold estándar, el más eficaz, el más adecuado, es un tratamiento psicoterapéutico. Los medicamentos pueden ser útiles, pero en situaciones muy puntuales y muy específicas, pero va a requerir psicoterapia. El trastorno de estrés postraumático muchas veces le va a ir mejor con psicoterapia. Así que va a depender realmente del diagnóstico, cuál sea el profesional más adecuado para ese paciente y cuál sea por lo tanto ese tratamiento. Mito número 2, y es que la psiquiatría solamente es para personas que están fuera de sí. Y esto se parece como al mito número 1. Hay ciertas condiciones en donde efectivamente las personas pueden perder contacto con la realidad. Todos en mayor o menor medida podemos ser susceptibles a tener una pérdida de contacto con la realidad. Y estas pérdidas de contacto con la realidad por lo general les llamamos psicosis. Los trastornos psicóticos pues son adecuados obviamente para ser vistos por psiquiatras y muchas veces requieren también apoyo psicológico. Pero la realidad es que es una menor parte. Por fortuna, la mayor parte de personas que acuden a un psiquiatra no tienen trastornos psicóticos. Digo por fortuna porque es una condición o es un síntoma que muchas veces afecta mucho la calidad de vida, afecta mucho el funcionamiento y puede ser incapacitante en muchos casos. Así que la realidad es que el psiquiatra en su mayoría llega a ver condiciones en donde no hay psicosis, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad y en algunos casos también se ven síntomas psicóticos, por supuesto. Mito número 3, y es que la psiquiatría ignora los aspectos psicológicos de las personas. Esto realmente es algo que ya ha ido cambiando mucho. Antes había una discusión muy aguerrida entre muchos profesionales en donde unos decían que los trastornos psiquiátricos eran de origen psicológico, otros decían que eran de origen cerebral, y la realidad es que conforme hay más y más evidencia científica, sabemos que la mayor parte de trastornos psiquiátricos son multifactoriales. Cuando hemos hablado de trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, trastorno depresivo mayor,
prácticamente todos, o incluso esquizofrenia, tienen factores de riesgo biológico, es decir, tienen carga genética, y estos genes de riesgo, si bien no te condenan a tener un trastorno psiquiátrico, sí aumentan la probabilidad de padecerlo. Ahí tenemos un aspecto biológico que explica un trastorno psiquiátrico. Pero además, si le sumamos a lo mejor trauma en la infancia, negligencia, violencia, hay que recordar que estos aspectos en los primeros años de vida empieza a dar una forma diferente al funcionamiento cerebral que aumenta el riesgo de tener enfermedades psiquiátricas o trastornos psiquiátricos años posteriores. Muchas veces, además de eso, hay factores precipitantes, es decir, una persona que ya estaba predispuesta a presentar algo, de pronto tiene a lo mejor una adicción, tiene la pérdida de un ser querido, la pérdida del estatus social y termina por precipitar aquello para lo cual ya estaba predispuesto años previos o décadas previas. Así que es imposible ignorar los aspectos psicológicos, es imposible ignorar los aspectos biológicos y muchas veces tampoco se puede ignorar los aspectos sociales. Así que desde la psiquiatría lo más importante es la integración de todos estos aspectos. El mito número 4 es que en la práctica psiquiátrica siempre te drogan prácticamente. Y como lo vimos en los primeros mitos, la realidad es que no. En muchos casos no ameritan medicamentos y en otros casos sí es necesario un medicamento. ¿Por qué se considera en algunos casos dar medicamento? Porque la intensidad de los síntomas, por lo tanto la intensidad del sufrimiento es muy importante, porque la duración es muy larga. Desafortunadamente en nuestro medio hay personas que pasan 5 años con depresión, con ansiedad o con alguna otra condición importante de salud mental, por ejemplo una adicción, y nunca se tratan. Y el objetivo finalmente del medicamento es reducir los síntomas, mejorar el sueño, mejorar el apetito, mejorar el ánimo, disminuir la angustia. No va a resolver todos los problemas de las personas sin duda, pero es bien importante que cuando menos esos elementos se puedan ir trabajando para que la persona esté en mejores condiciones de enfrentar las problemáticas cotidianas del día a día. Y por último, el quinto mito es que el psiquiatra me hará sentir juzgado o me hará sentir analizado. Aquí hay que hacer una apreciación. No es lo mismo un psicoanalista que un psiquiatra. Un psicoanalista es un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta de psicoanálisis. Y un psiquiatra es un médico. Y en cualquiera de los casos el objetivo en ningún sentido es juzgar o criticar o etiquetar. En ambos casos el objetivo final evidentemente es que el paciente sufra menos de lo que está sufriendo, haga consciente algunas cosas, mejore su calidad de vida. Así que no es el objetivo. Y es lo que me llama mucho la atención, y es que cuando muchas veces exploramos aspectos de la infancia, de las personas, hay veces que dicen, pues fue normal, prácticamente todo fue normal, como si buscáramos anormalidades. La realidad es que no, la realidad es que cuando hacemos preguntas buscamos características que nos permitan entender cómo son las personas, cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan, más que determinar si está bien o está mal lo que hace, o más que determinar si es normal o anormal lo que hace. El objetivo es poder entenderlo para poder hacer un diagnóstico de qué está ocurriendo y poder hacer un plan en equipo de qué es lo que tenemos que hacer. Y por último, adicional a estos 5 mitos, les quiero compartir que un psiquiatra en México es un médico. Es un médico que estudió 7 años de medicina, incluido el año de internado, el año de servicio social, que hizo un examen nacional para poder aspirar a una especialidad. Hay muchas especialidades en medicina, pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología y demás. Y la psiquiatría es una de estas especialidades. En México se requiere un entrenamiento de 4 años prácticamente para poder ser psiquiatra y poder ejercer como tal. Y en ese proceso, se introducen muchas materias, mucha experiencia clínica para poder atender pacientes que tienen alguna situación de salud mental. Hay psiquiatras que más adelante hacen alguna maestría, algún doctorado, algún curso de alta especialidad, alguna subespecialidad, por ejemplo, una psiquiatría de niños y adolescentes, del adulto mayor, psiquiatría de enlace, una especialización en trastorno bipolar, que afinan todavía más la percepción sobre todo de este grupo de pacientes. Así que espero que te haya servido este video, que sea de utilidad para ti. Si de pronto crees que puede ser de utilidad para alguien más, para ir venciendo cada vez este estigma, ir acercando la psiquiatría a la comunidad en general, te invito a que lo compartas, a que te suscribas y pues nada, nos vemos en el siguiente video.
Gracias.